Bienvenidos de nuevo al programa de comentarios de hoy. Si un día Estados Unidos anunciara que se uniría a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, mientras Europa se quedaba atrás, sin derecho a hablar, sin derecho a protestar, ¿qué creerían que ocurriría? 3 años después del estallido de la guerra en Ucrania, el mundo ha cambiado para siempre, pero algo permaneció constante: el pragmatismo frío e implacable de la administración de Washington. Cuando las promesas de victoria estallaron como burbujas, cuando la ayuda militar se redujo a meras cifras en el informe, el primero en retirarse fue quien había empujado a todos a la guerra estadounidense. En un juego donde todos creían que Europa era la abanderada, resultó ser solo un peón, y lo que nos dejó helados fue la declaración del presidente ruso, Vladimir Putin, en 2018. Si Ucrania ataca el Donbass, el país dejaría de existir solo nominalmente. Una declaración que en su momento se tomó a la ligera, ahora se está convirtiendo en una realidad a diario. Ahora, serán testigos de una verdad impactante. Europa no solo está perdiendo en el campo de batalla, sino que también se está perdiendo en una apuesta geopolítica cuyas reglas nunca ha comprendido. Y lo más aterrador es que el juego aún no ha terminado, pero quien decide al ganador o al perdedor puede no ser quien controla el ejército. Europa creyó una vez ser un socio estratégico, un aliado cercano de Estados Unidos. Creyeron tanto que estaban dispuestos a gastar cientos de miles de millones de euros en una guerra que no se libraba en su territorio, porque creían que era una obligación de la alianza. Pero se equivocaron. Y el precio de ese error es un terremoto que está destruyendo cada célula económica, social y energética de todo el falso continente. En 2014, el gobierno estadounidense gastó abiertamente $5,000 millones para financiar el movimiento MAN en Ucrania, iniciando un golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional e inauguró una era de conflicto directo con Rusia. La gente lo llamó democracia y libertad, pero en realidad fue una maniobra geopolítica fría y calculada. Y los primeros en pagar el precio no son Estados Unidos, sino Europa. Creían acompañar a Washington en la misma estrategia, pero cuando estalló el verdadero incidente, se dieron cuenta de que solo eran una sombra que los seguía. Estados Unidos sembró la inestabilidad, fomentó el conflicto, felicitó a sus aliados y luego se retiró discretamente cuando la situación empezó a descontrolarse. Europa es como un anciano que cree ciegamente en el amor de un joven vaquero, y ahora se somete a las consecuencias de un juego que nunca fue consultado. Miren atrás. Cuando la economía de Ucrania comenzó a colapsar debido al prolongado conflicto, fue Estados Unidos el primero en frenar la ayuda. Mientras tanto, Europa tiene que seguir suministrando armas, acogiendo a millones de refugiados y enfrentándose a un frío invierno de gas. Creían que esta guerra era para proteger la libertad, para proteger la democracia, pero ahora ¿qué protegen? ¿A quién? Existe una paradoja que muchos no quieren admitir. Estados Unidos, el país que inició, apoyó y lideró el juego, es el menos afectado. Están al otro lado del océano, sin peligro de ser alcanzados por un misil, sin una industria que dependa del gas ruso. Son ellos quienes venden armas, gas natural licuado y obtienen enormes beneficios. Mientras tanto, los europeos se aprietan el cinturón porque sus facturas energéticas se han triplicado. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos ganadores y quiénes son los sacrificados? Esta es la pregunta que empieza a despertar a los europeos. La ingenuidad estratégica que han arrastrado durante décadas se revela ahora como una tragedia en ciernes. Confiaron en la protección estadounidense, pero cuando llegó la tormenta, esta se derrumbó sin piedad. Esto ya no es una simple traición, sino una verdad geopolítica. En el juego del poder, no hay amistades permanentes, solo intereses permanentes. Lo que es aún más amargo es que, aunque Rusia ha advertido repetidamente sobre la expansión de la OTAN y las consecuencias si Ucrania se convierte en un puesto de avanzada antirruso, Europa sigue optando por cerrar los ojos porque cree que Estados Unidos asumirá la responsabilidad. Pero Estados Unidos nunca asume la responsabilidad. Simplemente crearon la situación y vieron cómo otros la gestionaban. Y ahora,
Mientras la situación se vuelve más peligrosa que nunca, Estados Unidos negocia discretamente con Rusia entre bastidores. No le preguntan a Europa ni comparten sus estrategias. Simplemente buscan su propia salida. Y, como siempre, Europa será la que se quede atrás, arreglando el desastre. Cuando los espectadores vengan aquí, intenten ponerse en la piel de un ciudadano europeo que una vez creyó, se sacrificó y tuvo esperanza, solo para darse cuenta de que solo es un peón en manos de otros. Y cuando eres solo un peón, no puedes decir que no. Pero la pregunta ahora ya no es quién tiene razón o quién no, sino si Europa seguirá siendo un peón o se alzará para reclamar la iniciativa de una tierra que una vez dominó el mundo. La respuesta puede que no esté en la mesa de negociaciones, sino en su próxima decisión. ¿Seguir adelante o dar marcha atrás? Putin no vino a negociar, vino a acabar con las ilusiones. Durante 30 años, desde el colapso de la Unión Soviética, Occidente ha creído en silencio que Rusia estaba en decadencia, que Vladimir Putin era solo un conservador aferrado a su antigua gloria, y que con suficiente presión daría marcha atrás. Pero han olvidado que nadie entiende el juego de la geopolítica mejor que Putin, un hombre que presenció la caída de Rusia desde las alturas del Imperio Soviético hasta las profundidades del caos en la década de 1990, y prometió no permitir que volviera a ocurrir. En 2018, en una declaración escalofriante pero alarmista, Putin afirmó: si Ucrania ataca el Donbass, dejará de existir como Estado. Occidente se rió. Lo desestimó como un farol. Pero para Putin, cada palabra era una directiva estratégica. No amenazó, anunció. Y entonces, en 2022, comenzó la operación militar especial. Sin advertencias superfluas, sin explicaciones, solo acciones exactamente como las había dicho. Los occidentales se sorprendieron, pero quienes conocen a Putin, no. Putin no es el tipo de político que se deja seducir por la opinión pública. No necesitaba aplausos. Lo que necesitaba era una posición, una Rusia libre de opresión, una zona de contención estratégica que no se convirtiera en un futuro de la OTAN. No había olvidado las lecciones de Napoleón y Hitler, quienes se atrevieron a penetrar profundamente en Rusia con la ambición de destruirla. Pero todos se ahogaron en el invierno y en la aterradora perseverancia del pueblo ruso. Putin creció con estas historias. No son solo historia, sino el alma de su pensamiento político heredado. Para él, la geografía es el destino. Ucrania es un corredor vital que Occidente no puede perder. Así que no solo atacó a Ucrania, sino también las ilusiones que Europa ha alimentado durante años, que puede expandirse indefinidamente sin resistencia, que Rusia será débil y transigirá, que Putin preferirá la mesa de negociaciones a la mesa de batalla. Pero eligió el campo de batalla no porque amara la guerra, sino porque creía que a veces solo la fuerza puede garantizar una paz duradera. Y esto era algo que quienes vivían seguros en las capitales occidentales no podían comprender. Creían que Rusia se derrumbaría debido a las sanciones. Pero 3 años después, Rusia ha resistido. Incluso mejor que muchos países europeos que lidian con crisis energéticas inflacionarias y protestas constantes. Algunos se preguntan por qué Putin ha llegado tan lejos. La respuesta es que él no lo ve como un conflicto temporal. Para él, esta es una guerra para transformar el orden mundial. Y si tuviera que elegir entre dar un paso atrás para complacer a Occidente o avanzar para preservar la soberanía histórica, no dudaría en elegir esta última opción. Muchos discreparían, pero incluso sus oponentes deben admitir una cosa. Putin es el único en este tablero que puede decir y hacer. Su nombre se asocia con el miedo, pero también con la coherencia, una cualidad poco común en la política global actual. Y por eso, lo ames o lo odies, nadie se atreve a tomar sus palabras a la ligera. Si Europa es un soñador, Putin es quien la despierta. Y a veces despertar es lo más doloroso. Rusia no negocia. Rusia impone condiciones. Para Putin, el campo de batalla no es un lugar para negociar. Y Ucrania no es una parte negociadora, sino una parte que debe elegir entre la aceptación
y la disolución. Desde el primer día de la campaña militar especial, Rusia ha establecido claramente 3 objetivos de desfasización: erradicar las ideologías nacionalistas extremas que se han arraigado desde la revolución de Maidán. La desmilitarización elimina por completo la posibilidad de que Ucrania se rearme, y la neutralización obliga a Ucrania a no unirse a ninguna alianza militar contra Rusia, especialmente a la OTAN. Esto no es un deseo ni una propuesta, sino un ultimátum, porque los rusos han pasado por suficiente para comprender que todos los acuerdos verbales son trampas edulcoradas. Recuerden, el Acuerdo de Minsk, firmado en 2014 y reafirmado en 2015, fue aclamado por Occidente como una salida pacífica para Ucrania. Pero ahora, incluso la excanciller alemana, Angela Merkel, admite que Minsk solo fue una forma de ayudar a Ucrania a consolidar sus fuerzas. Los rusos no olvidan, no pueden olvidar, porque una vez confiaron, y la confianza, una vez traicionada, jamás volverá. Por eso Putin no quiere terminar la guerra esta vez. Quiere acabar con la posibilidad de una guerra permanente. Si Ucrania aún tiene ejército, si aún tiene logística, si aún tiene la capacidad de recibir armas occidentales, entonces la paz es solo temporal. Eso no es paz. Está esperando a que la apuñalen por la espalda. Y Rusia ya ha sido atacada antes. La OTAN se ha comprometido a no expandirse hacia el este. Pero ahora, a solo unos cientos de kilómetros de la frontera rusa, hay bases militares con misiles listos para disparar. Así que esta vez, no hay lugar para el romanticismo. Cuando Estados Unidos derrotó a Irak en 2003, lo primero que hizo fue desmantelar todo el ejército iraquí, sin negociaciones, sin tiempo para la reestructuración, sin darles la oportunidad de recuperarse. Putin aprendió esa lección de los propios estadounidenses. No puede haber desmilitarización y luego permitir que el enemigo se rearme. No puede haber negociaciones de neutralidad mientras las armas occidentales sigan llegando a raudales por la frontera. Así que la estrategia de Rusia es clara: destruirlo todo, sin dejar blindados, sin espacio para que la hostilidad resurja. No porque Rusia sea beligerante, sino porque no tiene otra opción si quiere proteger a la próxima generación de una guerra similar. Muchos en Occidente se preguntan por qué Rusia no acepta un acuerdo de paz, pero no se plantean la pregunta más importante: ¿quién rompió todos los acuerdos anteriores? Un país traicionado ya no puede vivir de la esperanza. No les queda otra opción que defender su propia existencia a cualquier precio. Y para los rusos, el valor de la vida a veces no reside en el compromiso, sino en la decisión. Europa se ha acostumbrado a vivir bajo el paraguas nuclear estadounidense durante casi 8 décadas. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, han sacrificado la mayor parte de sus capacidades de autodefensa por una seguridad prestada: la protección de Washington. El Plan Marshall invirtió decenas de miles de millones de dólares en la recuperación económica, y la OTAN proporcionó un escudo militar integral. Pero el problema es que cualquier préstamo siempre conlleva condiciones. Y ahora que ha estallado la guerra en Ucrania, la condición es luchar por Estados Unidos. Estados Unidos no está directamente involucrado. No está enviando tropas a Kiev y Donetsk, pero suministraron armas, entrenaron soldados, proporcionaron inteligencia y luego se mantuvieron al margen, dejando que Europa se enfrentara a Rusia, caja tras caja de municiones, tanque tras tanque, artillería pieza por Polonia y Rumania. Pero los estadounidenses no los acompañaron. Dejaron que los países europeos se convirtieran en almacenes, estaciones de tránsito y, a veces, en carne de cañón. Una frase resonó desde el Pentágono, estremeciendo al mundo: lucharemos hasta el último ucraniano. No soldados estadounidenses, ni ciudadanos estadounidenses, sino ucranianos y, si es necesario, europeos. La pregunta ahora era tan clara como un cuchillo en el cuello. Si Estados Unidos se retiraba mañana, ¿qué pasaría con Europa? ¿Tendría Berlín suficientes misiles para detener un ataque? ¿Sobreviviría París un invierno sin gas natural?
¿Podría Bruselas seguir hablando de independencia estratégica cuando todo su sistema de defensa aérea fue importado? Puede que tengan la voluntad, pero ¿tienen la fuerza? Fuerte. La Europa continental, que antaño lideró la civilización mundial, ahora vincula su supervivencia a un país al otro lado del océano. Un aliado que cambia de opinión tras una sola elección. Y lo desgarrador es que han elegido eso. Han elegido alinear su estrategia de seguridad con Estados Unidos. Han elegido aliarse con Washington en cada confrontación global. Pero han olvidado algo simple. Estados Unidos no vive aquí, Rusia sí. Así que, si un día Estados Unidos les da la espalda, ¿dónde estará Europa? ¿Quién los protegerá? ¿O es todo solo un sueño mientras el mundo arde? Existe un escenario que Europa jamás quiere creer, pero que se acerca cada día. Estados Unidos y Rusia pueden sentarse, darse la mano y llegar a un acuerdo, y Europa no tiene cabida en esa conversación. Y lo irónico es que nadie necesita preguntárselo, porque en el juego de los poderes reales, solo quienes ostentan el poder están presentes en la mesa de negociaciones. Quienes simplemente sigan el ejemplo pronto se convertirán en mercancías. Los analistas han empezado a hablar de un acuerdo secreto. Washington podría aceptar que Rusia logre parte de sus objetivos en Ucrania a cambio del derecho a compartir los beneficios de las rutas comerciales del Ártico o a explotar conjuntamente los recursos de tierras raras, especialmente en las regiones orientales de Ucrania, que están bajo control ruso. Un intercambio de intereses frío y pragmático. La naturaleza misma de la política internacional. Y Europa no tiene cabida allí. Nadie los invita. Nadie los necesita. Son marginados como un personaje secundario que acaba de cumplir su condena tras haber agotado sus recursos, su vitalidad e incluso la fe de su propio pueblo en una guerra que no puede controlar. Si eso sucede, y hay indicios de que se está convirtiendo gradualmente en realidad, no es Rusia la que ha traicionado a Europa, ni Estados Unidos la que la ha traicionado, sino Europa la que se ha traicionado a sí misma con su arrogancia e ilusiones, que han perdurado durante 3 décadas. En el siglo XIX, el canciller Otto von Bismarck dejó un consejo que se considera una guía para la estrategia de supervivencia de cualquier país del falso continente: llegar a un buen acuerdo con Rusia. Esto no es un cliché, sino el resultado de cientos de años de sangre y lágrimas en guerras innecesarias con Rusia. Y entonces la historia da un giro tentador. En lugar de seguir ese consejo, Europa optó por la confrontación. Creen que si Rusia colapsa, no solo recuperarán energía barata, sino que también la controlarán. Pero olvidan que Rusia no es un país que vive solo de gas. Rusia vive de la memoria y de un instinto de supervivencia atenuado por siglos de invasión. Ahora que la guerra ha amainado, cuando la economía europea sufre una ola de inflación, cuando se acerca el invierno y el suministro de energía es incierto, lo más probable es que Estados Unidos opte por una retirada ordenada, uniéndose a sus oponentes para preservar sus intereses a largo plazo. Y entonces Europa se quedó al margen, viendo cómo 2 potencias más fuertes reescribían su destino. No por ser demasiado débiles, sino por ser demasiado ciegas. Así que la pregunta ya no era si Rusia ganó, sino quién perdió realmente. La campaña de desmilitarización que Rusia lanzó no solo apuntaba a tanques, misiles o bases militares. El verdadero objetivo era destruir la ciega confianza de Ucrania en Occidente. Porque durante casi una década, desde la revolución de Maidán de 2014, Occidente ha inculcado en los ucranianos el sueño de que, si le dan la espalda a Rusia, se unirán a Europa, estarán protegidos por la OTAN y se convertirán en un segundo Israel, en la misma frontera rusa. Pero ese sueño se ha quedado en una serie de promesas sin firmar. El lugar alguna vez brilló en los desfiles, alguna vez se llenó de esperanza, cuando la bandera europea ondeaba en la Plaza de la Independencia. Pero ahora es un montón de escombros, un lugar donde suenan sirenas cada noche, un lugar donde nadie sabe cuándo habrá electricidad, agua. Un invierno cálido y, lo más doloroso, nadie acudirá al rescate. El acuerdo de Minsk, antes aclamado como la última oportunidad para la paz,
Es solo una trampa política para darle tiempo a Ucrania a rearmarse y modernizar su ejército con armas occidentales. Incluso los líderes europeos admitieron posteriormente que no tenían intención de implementar Minsk. Simplemente necesitaban retrasarlo para prepararse para una confrontación mayor. Y Ucrania fue el instrumento. Entonces, ¿quién fue el conejilolo de Indias? ¿Quién fue enviado a esta guerra para comprobar si Rusia aún podía resistir? La respuesta es indiscutible. Son el pueblo ucraniano, los campesinos, las madres, los jóvenes reclutados en el ejército, quienes están pagando el precio más alto por los cálculos geopolíticos más allá de sus fronteras. Ucrania cambió la paz y la neutralidad que los había sostenido durante generaciones por una falsa promesa. Creyeron que Occidente se uniría a ellos y lucharía con ellos hasta el final. Pero ahora, tras 3 años de guerra, solo les queda ayuda y videos de propaganda. En retrospectiva, ¿qué perdió y qué ganó Ucrania? Perdieron sus fértiles tierras orientales, cientos de miles de vidas, la capacidad de controlar sus fronteras y, lo más importante, el derecho a elegir su propio camino. Y lo que recibieron fueron aplausos a distancia, discursos inspiradores y palabras de consuelo de países donde no se disparó ni una sola bala. No fue una lucha por la libertad. Fue un experimento en el que Ucrania fue el sujeto de prueba, y Rusia simplemente borró el barniz de ese sueño con un golpe a la realidad. Un golpe que despertó al mundo entero. Pero por desgracia, era demasiado tarde para Ucrania. La historia nunca es benévola con quienes olvidan, y Rusia, más que cualquier otro país, nunca ha olvidado. Napoleón lideró el ejército más poderoso de Europa en aquel entonces, cruzando el río Neomen en 1812, con la ambición de arrasar Moscú. Trajo consigo estrategia, artillería y moral, pero lo dejó todo atrás en la blanca nieve del invierno ruso. Más de un siglo después, Hitler, con su enorme poder industrial, lanzó la Operación Barbarroja en 1941, convencido de que podría acabar con Rusia en tan solo 3 meses. Pero fue el Ejército Rojo quien izó la bandera en el tejado del Reichstag en Berlín, no los soldados de Wehrmacht en la Plaza Roja. De ahí, los rusos aprendieron que quienes creían poder someter a Rusia con rapidez y potencia de fuego cometían el mismo error fatal. Y de ahí, comprendieron que la paz firmada en el papel no garantiza la seguridad en el campo de batalla. Cuando la OTAN se comprometió a no expandirse hacia el este tras la Guerra Fría, Rusia creyó en las palabras de los líderes occidentales. Pero luego, los países de Europa del Este se unieron a la OTAN uno a uno. Se instalaron sistemas de defensa antimisiles a lo largo de la frontera y en Ucrania. La tierra que antaño era hermana de sangre, se convirtió en un trampolín potencial para que Occidente apuntara con la mano derecha a Rusia. Así que esta vez Putin no aceptará una zona de amortiguación. No existe tal cosa como que Ucrania sea neutral y aún posea armas occidentales. No existe tal cosa como comprometerse a no unirse a la OTAN y abrir la puerta a los asesores militares estadounidenses. Para los rusos, si el enemigo tiene un cuchillo, la distancia entre la espalda y la hoja no puede ser de varios cientos de kilómetros. No debe existir. Porque un país que ha sido apuñalado por la espalda jamás permitirá que vuelva a ocurrir. Rusia ya no sueña con un mundo pacífico basado en conferencias. Rusia no necesita promesas. Necesita una realidad en la que su propia seguridad no dependa de la buena voluntad de otros. Y esa realidad solo podrá garantizarse cuando Ucrania ya no pueda ser utilizada como base antirrusa. Puede que no estemos de acuerdo, pero no podemos decir que no tengan razón. La historia es despiadada. Es justa con quienes aprenden de su propia sangre. Y para los rusos, esa lección es demasiado clara. La última vez cedieron. Esta vez no se retirarán. No esperarán a que los combates se repitan para actuar. Están actuando para detener el comercio. Hubo un tiempo en que Europa dormía bajo el paraguas nuclear estadounidense, confiada en que cualquier tormenta proveniente del este se detendría antes de que llegara a sus fronteras. Pero el siglo XXI ya no es el viejo escenario.
y la situación ha cambiado silenciosamente. Estados Unidos ya no es el hermano mayor inmortal, dispuesto a intervenir incondicionalmente. Tras una serie de guerras de desgaste, desde Irak y Afganistán hasta Siria, Estados Unidos se plantea ahora una pregunta pragmática. ¿Hasta cuándo debemos seguir cargando con el mundo? Esta pregunta no es solo una cuestión de sentimiento, sino que se ha convertido en una política. Y Europa, tras décadas de dependencia, entra en pánico al darse cuenta de que ya no es inmune al riesgo de colapso. Imaginen el invierno más frío que se recuerda. En Berlín, las calderas dejan de funcionar por la escasez de gas. La gente hace cola para conseguir leña como en el París de la posguerra. La torre sigue iluminada, pero los suburbios están sumidos en una oscuridad fría y furiosa. En Roma, decenas de miles de personas inundan las plazas no para celebrar el fútbol, sino para exigir el derecho a vivir. Cuando la factura de la luz se triplica y los supermercados empiezan a quedarse sin existencias. Esto no es ciencia ficción. Es el resultado directo de una crisis que Europa creía que solo afectaba a Ucrania. Y lo más sorprendente es que Rusia no necesita luchar. Solo necesita mantenerse firme, conservar sus recursos y dejar que el tiempo haga el resto. Sin misiles, sin tanques, solo gasoductos cortados, cadenas de suministro interrumpidas y contratos comerciales reescritos sin tener en cuenta a Europa. Rusia entiende que la victoria a veces no se trata del campo de batalla, sino de la caída del oponente. Y Europa, tras perder a su protector estadounidense, tras cortar lazos económicos con Rusia y tras haber comenzado a resquebrajarse en su fe en la alianza occidental, se encuentra repentinamente sola en un mundo cambiante. Solían pensar que Rusia era una amenaza, pero ahora la dolorosa realidad es que se amenazan a sí mismos porque se han convertido en peones en un tablero que no pueden controlar. Y esta vez Rusia solo necesita seguir adelante, sin necesidad de dar un paso más, porque Europa ha estado pisoteando el cuchillo que una vez alzaron hacia el este. Y entonces, tras 3 años de guerra, cientos de miles de millones de dólares en ayuda, tras las contundentes declaraciones y los cánticos heroicos en las aulas parlamentarias, Europa miró atrás y vio lo que había sacrificado. Confianza infundada, soberanía dominada, economía destruida por sus propias manos, todo con tal de mantener su papel de aliado leal de Estados Unidos. Pero es un aliado sin voz ni voto, sin un asiento real en la mesa de negociaciones, sin la última palabra sobre su propio destino. Cuando se dispararon los primeros tiros en el este de Ucrania, Europa no fue la que disparó, pero rápidamente asumió el papel de quien declaró la guerra, quien la financió y quien sufrió las consecuencias. Mientras el verdadero instigador permanecía a distancia, calculando los pros y los contras de cada voto parlamentario, de cada barril estratégico de petróleo. Una sentencia tan fría como el destino. Cuando no estás sentado a la mesa, significa que estás acostado. Europa pensó que era un socio, pero resultó ser solo una mercancía de intercambio. Otto von Bismarck dijo hace más de un siglo: firma un buen tratado con Rusia. Eso habría garantizado una paz duradera para Alemania. Pero la Europa actual ha ignorado esa advertencia. Ha optado por seguir las trompetas de la guerra y ahora está perdida en un laberinto sin salida. La autonomía no es un sueño, es una condición para la supervivencia. Y quizás sea hora de que Europa vuelva a aprender sus lecciones geopolíticas. No de Estados Unidos, sino de su propia historia. Rusia sigue ahí, sin arrepentirse, sin retroceder, porque comprende que quienes no comprenden la vieja sangre que corre por su tierra, volverán a sangrar. Si crees que vale la pena conocer esta historia, compártela. Porque en una época donde la verdad está envuelta en la niebla mediática, una noticia oportuna puede despertar a todo un continente.